Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a abordar brevemente las etapas del apego. En esta clase los temas que vamos a abordar tienen que ver justamente con el apego en el embarazo, el vínculo materno-fetal. Luego vamos a ver todo lo que tiene que ver con el estado emocional materno y el desarrollo psicológico. Vamos a ver de qué se trata el parto respetado, el apego en la infancia, la adolescencia y la adultez. Luego vamos a ver los factores que influyen en el desarrollo del apego y finalmente vamos a ver cómo es que el desarrollo de un apego anormal podría generar alteraciones en el desarrollo de un niño. Entonces vamos a comenzar con lo que tiene que ver justamente con el apego en el embarazo desde el vínculo materno-filial. Hay diversos estudios que han abordado justamente el desde cuándo se empieza a generar lo que es el apego. Evidentemente, es difícil el poder generar una investigación que sea lo suficientemente comprobada, porque evidentemente un bebé dentro del vientre materno va a tener obviamente ciertos aspectos biológicos que se pueden medir, pero no así la parte emocional. Sin embargo, hay varios estudios que nos han permitido determinar justamente que ya estando el bebé en el vientre materno, ya empieza a generar una cierta relación con la madre, sobre todo cuando obviamente la madre tiene una vinculación con su embarazo en el sentido de un embarazo que sea positivo, que la mamá haya querido tener este bebé en el sentido de que también las emociones químicas se transfieren a el feto. Por lo tanto, obviamente, esto es tremendamente importante. Ahora, también hay investigaciones que son clásicas ya y que hablan justamente de lo que implica en la madre, sobre todo, el haber perdido un bebé y el dolor obviamente asociado a la misma, lo que obviamente va a implicar que sí se desarrolla una vinculación emocional, aun cuando el bebé aún no haya nacido. Por lo tanto, evidentemente, esto va a determinar aspectos muy importantes desde el cuando la madre en el fondo empieza a sentir su rol como madre y desde un aspecto mucho más vincular, mucho más emocional, desde lo que tiene que ver con el apego justamente. También hay estudios que han de cierta manera tratado de investigar lo que es la relación existente entre la madre y el bebé en el posparto temprano, es decir, cómo es que la mamá en el fondo se vincula con su bebé cuando obviamente su bebé ya ha nacido. Otros estudios, por otro lado, buscan definir justamente la importancia y los factores que pueden intervenir en el inicio del rol materno. Era lo que conversábamos recién. Cuando en el fondo la mamá pasa a sentir realmente que está siendo una madre. Ahora, todos estos estudios han terminado concluyendo justamente que si se conoce la calidad de la vinculación de la madre con el feto, va a ser posible predecir la calidad de la vinculación en el posparto temprano, ya que en la mayoría de los casos ambas vinculaciones son idénticas, constituyendo el parto un episodio de transición entre ellas. ¿Por qué? Porque se ha determinado también que no hay mayor variación en cuanto a cómo la madre se ha vinculado con su embarazo, en el fondo con este bebé neonato, y también con lo que implica obviamente el posparto y cómo es que se vincula con él. Y ahí se habla que el parto simplemente es como este episodio simplemente de transición donde la madre mantiene la vinculación y mantiene estas conductas amorosas. O por el contrario, si la madre durante el embarazo tuvo un rechazo al bebé neonato y evidentemente eso también se transfiere cuando el bebé nace, en el sentido de rechazarlo, de no sentir obviamente una vinculación mayor con este hijo o esta hija. Si nosotros nos vamos hacia algunas de las definiciones del vínculo materno-filial o fetal, acá nosotros, por ejemplo, podríamos ver que es el grado en que las mujeres se dedican a comportamientos que representan una filiación y la interacción con su hijo por nacer. Por otro lado, tenemos otra definición que habla justamente de esta relación que es única de la madre hacia el feto y es independiente de los sentimientos que ésta tiene acerca de sí misma como madre o como mujer embarazada. Y finalmente, podríamos definirlo como el lazo emocional que normalmente se desarrolla entre una mujer embarazada y su hijo no nacido. Cuando nosotros nos vamos hacia el vínculo materno-fetal y
específicamente el estado emocional materno y el desarrollo psicológico, aquí nos vamos a dar cuenta que justamente el estudio acerca de la importancia de lo que tiene que ver con los factores emocionales, ambientales y sociales en el periodo gestacional nos ha permitido detallar justamente la influencia del estado psíquico materno tanto en las variaciones en tiempo real del comportamiento fetal, como inclusive en algunas alteraciones fetales del desarrollo, las cuales obviamente presentan un correlato en el periodo postnatal. También hay investigaciones en tiempo real de madres cuando están desarrollando situaciones de estrés, como a las 24 a 36 semanas, en donde obviamente el cortisol que la madre empieza a secretar para poder en el fondo activar su sistema simpático en esta situación de estrés, los bebés también empiezan a alterarse dentro del vientre. La ansiedad materna y el estrés también percibido originan en el fondo que el bebé también pueda sentir estas sensaciones biológicas que la madre puede tener y que también en el fondo si la madre ha estado constantemente durante el embarazo en un estado constante de ansiedad y de estrés, esto también se va a ver reflejado cuando el bebé nazca. Ahora, el aumento de los niveles de cortisol materno también van a afectar el óptimo desarrollo del eje hipotálamo pituitario adrenal fetal. Y esto que implica, justamente, implica que van a haber manifestaciones postnatales como por ejemplo una escasa autorregulación, déficit de la maduración motora y un menor también cociente intelectual infantil. Hay mujeres con altas puntuaciones de ansiedad, por ejemplo, en la gestación, que también presentan altas puntuaciones de ansiedad después del parto. Y también se muestra esta tendencia a sentirse en el fondo mucho más desbordada ante las tareas propias de la primera crianza, haciendo también a su vez valoraciones mucho más negativas de la conducta y de los temperamentos de sus bebés, en donde tienden a rechazarlos y tienden a reclamar mucho más por el cómo en el fondo son sus bebés. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la depresión prenatal, acá, por ejemplo, lo que tiene que ver con las investigaciones y la literatura, indican justamente que al igual que la ansiedad, esta se va a caracterizar por su estabilidad en el periodo postnatal y también influye de forma tremendamente negativa en el crecimiento intrauterino del niño. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con nacimientos prematuros, también aspectos de de la regulación neurocomportamental del neonato y también problemas de la conducta en la infancia. Cuando nosotros nos vamos a lo que tiene que ver con el parto respetado, que es una manera de fomentar, por ejemplo, el apego. Nosotros actualmente en Chile se está y se encuentra en el fondo en trámite la ley de parto humanizado o parto respetado, el cual va a buscar justamente terminar con esta violencia obstétrica y garantizar los derechos del recién nacido, o sea, del neonato y también de las mujeres durante la gestación, parto y posparto, que tiene que ver justamente con la salud reproductiva de la mujer. Y justamente se pretende agregar un nuevo capítulo a la ley 20.584 que tiene que ver justamente con los deberes y derechos de los pacientes, por lo que en el proyecto se incluye justamente un listado de derechos para las madres gestantes, los recién nacidos, para el padre o también para el acompañante. Adicionalmente, se van a mencionar los actos que constituyen maltrato o faltas de respeto y además se van a enumerar intervenciones de rutina sin justificación y contraindicadas en mujeres de bajo riesgo obstétrico. ¿Y qué se busca con esto? En el fondo es promover justamente un parto respetado, de manera de que podamos resguardar ciertas garantías que hoy dependen del equipo médico que obviamente atiende al parto. Pero en el fondo, ¿qué es el parto respetado? Va a ser aquel en el que la mamá es acompañada por el personal idóneo y obviamente actualizado en las necesidades de ella y también de su bebito, tanto lo que es la matrona y, por ejemplo, el ginecólogo. Y también por quien ella ha elegido, puede ser su padre, el padre del bebé, su madre, la abuela, etcétera, quien ella haya elegido estar a su lado. Y que obviamente a través de esa compañía también puede confiar y sentirse mucho más segura en que también van a respetar su ritmo y también lo que tiene que ver con la fisiología completa del proceso, que es todo un proceso bastante complejo para las madres, sobre todo para las que son primerizas. Y de cierta manera también eso le va a permitir que no sea necesario, por ejemplo, intervenir innecesariamente o forzar inclusive lo que tiene que ver con una cesárea.
Actualmente en el sistema de salud público se puede, por ejemplo, solicitar una atención personalizada del proceso de nacimiento, garantizando con ello lo siguiente. Primero, atención integral y personalizada a la mujer gestante y a su acompañante en los diferentes momentos del proceso de nacimiento, el preparto, parto, posparto inmediato, por ejemplo, y acá lo fundamental es atender a las necesidades tanto emocionales como físicas en el manejo oportuno del dolor y obviamente respetando la pertinencia cultural. Ahora, el trabajo del parto se maneja siguiendo obviamente los procesos fisiológicos naturales no invasivos y esto tiene que ver justamente con que se previenen complicaciones para la madre y también para su hijito, obviamente considerando los procesos emocionales de la madre y su pareja o la persona significativa de acuerdo a las normas contenidas en el Manual de Atención Personalizada del Proceso Reproductivo. Ahora, el equipo de salud debe estar capacitado justamente para dar una atención centrada en las necesidades de la mujer, en el establecimiento de un vínculo con su recién nacido y también el poder promover la participación activa de la pareja o la persona significativa durante el proceso de nacimiento. Acciones del equipo médico que son un derecho para la madre que ingresa a su trabajo de parto. Por ejemplo, atención personalizada y continua por el mismo profesional durante el trabajo de preparto y parto. Generar también un espacio de intimidad, seguridad, autonomía y acogida al interior de la maternidad. Informar a la madre sobre alternativas para el manejo del dolor del trabajo de parto, ya sea, por ejemplo, farmacológico o no. Favorecer también el primer contacto piel a piel y obviamente afectivo entre la madre, el padre y su hijo hasta 60 minutos después del parto. Favorecer la continuidad de la atención a la familia desde el proceso de preparto hasta el parto realizado ya sea por la matrona o por el matrón. El apego en la infancia. El apego en la infancia tiene una función que es más bien adaptativa tanto para el niño como también para sus papás y cumple dos funciones fundamentales que tienen que ver justamente primero con la supervivencia del niño, es decir, esta función que es biológica. ¿Por qué? Porque el niño es dependiente de sus padres o sus cuidadores porque obviamente el niño no se puede cuidar por sí mismo y a la vez tiene que proporcionarle seguridad emocional, como lo vamos a ver más adelante cuando el apego hay una normalidad en su desarrollo, vamos a ver que hay alteraciones graves. Obviamente, el proporcionar seguridad emocional implica que el niño sienta que está siendo cuidado, está siendo valorado, que sus necesidades están siendo satisfechas. Por lo tanto, el bebé va a sentirse cómodo, no va a estar en un estado de estrés que va a afectar negativamente su desarrollo. Dentro de lo que tiene que ver con las fases del desarrollo del vínculo del apego, tenemos la fase uno, que tiene que ver justamente esta orientación y señales con una discriminación limitada de la figura. Es decir, esta fase dura desde el nacimiento hasta más o menos las 12 semanas de edad aproximadamente. Y acá justamente tiene que ver con que la habilidad del bebé para poder distinguir a las personas, en esta fase siempre se va a limitar más a lo que son los estímulos olfativos y auditivos. Y la conducta del bebé hacia cualquier persona cercana se va a basar justamente en la orientación hacia esa persona, movimientos oculares de seguimiento, intentar agarrar, sonreír, por ejemplo, y también balbucear. En la fase número 2, que tiene que ver con la orientación y señales dirigidas hacia una o más figuras discriminadas, acá en esta etapa la conducta del bebé es más bien amistosa, es más clara en relación con la figura materna que, por ejemplo, en relación con los demás, es decir, se centra más en su mamá. Fase número 3, mantenimiento de la proximidad con una figura discriminada por medio de la locomoción y de señales. Acá el bebé empieza a elegir a determinadas personas, que son las que le interesa obviamente, y que tienen que ver con su confianza y obviamente con sus figuras de apego. Y obviamente va a descartar a las demás. Y es justamente en este momento donde obviamente la madre y el bebé se sienten mucho más próximos. El bebé va a tratar de que lo tomen en brazos, le va a sonreír a la mamá, la idea es que obviamente esté constantemente con él o con ella. La fase 4 ya hay una formación de una pareja con corrección de objetivo, es decir, alrededor más o menos de la mitad del tercer año, el bebé ya comienza a mantener la proximidad con la figura de apego por medio de sistemas con corrección de objetivos de organización sencillo y después empieza poco a poco a concebir a la figura materna como un objeto completamente independiente que persiste en el tiempo y en el espacio aun cuando no esté. El momento en que el niño experimenta un vínculo de apego mucho más
fuertes más o menos alrededor de los 2 años, produciéndose acá un alto nivel de protestas. Por ejemplo, cuando se separa de la figura de apego, llora y sobre todo si aparecen figuras nuevas, va a llorar y va a protestar. Y en esta etapa suelen, por ejemplo, coincidir justamente con la incorporación de muchos niños al jardín infantil. De hecho, el jardín infantil supone justamente la primera salida del niño a su entorno más próximo y ya como más social. Y acá supone también el momento de empezar a asimilar los diferentes aprendizajes y lo más importante, el inicio de las relaciones con sus propios pares, es decir, con sus compañeritos. Y acá el niño pasa de ser el protagonista de su casa a ser uno más dentro de el colectivo. Por lo tanto, eso obviamente le puede generar desosiego, no va a querer obviamente quizás ir al jardín porque eh, la parvularia no está todo el tiempo con ellos y se van a sentir un poco desplazados, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos de lo que tiene que ver con el apego en la adolescencia y la adultez, acá obviamente los estilos de apego en la adolescencia son diferentes porque el adolescente por su etapa evolutiva va a querer alejarse de los padres y eso también genera que evidentemente trate de buscar el apego o esta vinculación en esta etapa con sus pares. Obviamente que cuando el adolescente se sienta en una situación que es muy problemática, muy estresante, va a tratar de buscar nuevamente a los padres, pero por lo general va a generar esta sensación de límite, de alejamiento de los padres. Obviamente, el apego que tuvo cuando niño impacta ahora en la adolescencia porque el adolescente va a empezar a desarrollar relaciones de pareja, va en algunos casos, por ejemplo, inclusive a tener hijos. En el caso de la adultez lo mismo. Tiene que ver con que obviamente ya pasando la adolescencia, el adulto ya es más estable. Por ende, todo lo que implica el apego que tuvo en la infancia va a impactar también en el cómo se va a vincular y relacionar también con el resto a través del miedo, a través de la seguridad, a través de la ansiedad. Todo eso tiene que ver con el apego. La estrategia de apego inseguro, por ejemplo, en los adolescentes se relaciona con un funcionamiento psicosocial más desadaptativo. Por ejemplo, los adolescentes que emplean estrategias preocupadas, por ejemplo, manifiestan problemas en la externalización de sus conductas. Por ejemplo, exhiben agresión, conductas antisociales y, por ejemplo, los adolescentes que utilizan estrategias despreocupadas se caracterizan justamente por la tendencia a evitar la discusión o, por ejemplo, la consideración de un rango de afectos fuertes, tales como miedo, rabia, desilusión, dolor y también soledad. Tienden por lo general a idealizar las relaciones pasadas, a minimizar la importancia de las dificultades previas y a presentarse a sí mismos como relativamente invulnerables. Factores que influyen en el desarrollo del apego. Acá obviamente la personalidad del bebé también tiene mucho que ver. Evidentemente no podemos hablar de personalidad en un bebé hasta después obviamente de la adolescencia, pero ya si el bebé tiene un temperamento muy fuerte, cuesta mucho que se quede tranquilo, que duerma, va a dificultar obviamente la vinculación, porque evidentemente el niño va a ser más demandante. También se hace más complejo el desarrollo del apego cuando, por ejemplo, el niño tiene alguna condición médica, ha nacido prematuro, por lo tanto, su primera, entre comillas, madre fue una incubadora, o, por ejemplo, si el niño tiene alguna alteración o defecto de nacimiento, alguna enfermedad, que obviamente genera mayor cuidado y eso hace que la vinculación, cariño, de amor, de jugar con el niño, de interactuar, de estimularlo, quizás pase más o pase a segundo plano por sobre los cuidados que obviamente un niño puede, en estas condiciones, pueda tener. También, obviamente, hay niños que son bebés apáticos, por ejemplo, que terminan siendo ignorados, porque obviamente un bebé apático que no interactúa mayormente va a generar esta sensación de que mejor lo ignoro. Por otra parte, hay niños que son mucho más excitables y en este caso suelen recibir respuestas más exasperadas de sus cuidadores, es decir, los retan más, los gritan más, los dejan solos, los tironean en algunos casos, desgraciadamente, porque los niños cuestan mucho, son mucho más excitables. La respuesta sensible de la madre durante el primer año de vida es el mejor predictor de la seguridad del apego del niño. Evidentemente, los primeros 2 años es fundamental el apego, pero el primer año el niño es mucho más dependiente de la madre. Un desarrollo anormal en el apego lleva una serie de trastornos en el niño a futuro, retraso en el desarrollo, hábitos alimenticios anormales, conductas calmantes primitivas, funcionamiento emocional anormal, modelaje inapropiado y agresión. ¿Qué implica esto? Retraso en el desarrollo. Si un niño no es estimulado, no es amado, no es querido, puede tener retraso en el
por ejemplo, en el desarrollo del lenguaje, porque el niño quizás quiere balbucear, pero no hay nadie con quien pueda generar esta interacción. Quizás no tiene juguete, quizás nadie juega con él, quizás el niño tiene que poco a poco ir integrando sonidos, juegos, etcétera, pero solo, por lo tanto, eso obviamente va a generar un retraso. Hábitos alimenticios normales, sobre todo si la alimentación pasa a ser algo ya más dañino en el sentido de que el niño, por ejemplo, cada vez que le van a dar leche, porque a lo mejor no era la hora que el niño tenía hambre, la mamá se pone más ansiosa, a lo mejor lo reta, por lo tanto lo obliga a tomar leche, entonces esto también puede generar hábitos alimentarios anormales más adelante, como inclusive anorexia nerviosa. Dentro de las conductas calmantes primitivas, el niño puede, por ejemplo, succionarse el dedo, gritar, etcétera. Funcionamiento emocional anormal porque no hay una regulación, es decir, los padres no han, a través del amor, cariño y seguridad, no le han dado tampoco los nombres de los sentimientos, no los han apoyado ni los han contenido cuando el niño ha tenido alguna situación puntual desfavorable, por lo tanto el niño no sabe cómo regularse. Modelaje inapropiado, sobre todo si los padres son personas más agresivas, más negligentes, donde el niño obviamente va a ir incorporando esas mismas conductas propias. Y la agresión, obviamente, si sus cuidadores también generan agresión hacia él, también la va a ver como un patrón normal. Por ende, también puede desarrollar estos mismos patrones hacia otras personas y hacia él o ella misma. Eso ha sido toda nuestra clase y espero que la hayan disfrutado. Y si deseas recibir gratuitamente el manual de esta clase, lo único que tienes que hacer es dejarnos tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaré.